¿Qué hubiera pasado si Naruto estuviera en el equipo 8? Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 12. Pruebas de estrés. Naruto miraba fijamente su examen, con la cabeza entre las manos. Las reglas, explicadas por el Jonin especial de la cicatriz, eran bastante sencillas. Los equipos se dividían en asientos asignados al azar antes de repartir los exámenes. Todos empezaban con 10 puntos, pero las respuestas incorrectas costaban 1 punto por cada pregunta. Si te pillaban haciendo trampa, te costaban 2 puntos cada vez. Quedarte sin puntos y ser expulsado del examen. Simple, ¿verdad? Y si sacas un 0, tus compañeros también suspenden, simplemente responde las preguntas y no hagas trampa, ¿no? Excepto por el hecho de que Uzumaki Naruto era terriblemente malo en los exámenes escritos. Eran su pesadilla en la Academia Ninja de Konoha. Los ejercicios prácticos eran diferentes. También reprobaba muchos, pero al menos tenía una oportunidad. A veces se las arreglaba para aprobar o para saltarse las reglas. Como con el examen de lanzamiento de kunai. Iruka no le había prohibido específicamente usar una etiqueta explosiva, y el centro de la diana estaba destruido, incluso si había dado a un objetivo a 8 centímetros a la izquierda del centro, pero en un examen escrito, solo había una manera de responder correctamente. No había forma de distraer al examinador y mover la línea de salida. Y solo había una manera correcta de resolver el problema. No había espacio para la creatividad. Una gota de sudor rodó por la frente de Naruto y trazó un camino hasta su nariz. Se la frotó con irritación. Al menos la primera pregunta no era de opción múltiple. La parábola, B, representa la trayectoria de un shuriken tras ser lanzado por un ninja enemigo desde una altura de 7 metros. Calcula la fuerza del ninja enemigo que se puede observar en la trayectoria del shuriken y calcula la distancia máxima de lanzamiento en terreno llano. Explica tu razonamiento. Oh, mierda. Pensó con horror, es aún peor. Quieren que haga matemáticas. Hinata se inclinó hacia adelante con los ojos cerrados, como si estuviera absorta en sus pensamientos. Este movimiento también hizo que su cabello corto le colgara ligeramente hacia adelante, a los lados de la cara, mientras sus manos se movían bajo el escritorio. Con mucho cuidado, retorció sus dedos ocultos en los sellos que activarían el límite de sangre de su familia, susurrando Byakugan en un susurro casi imperceptible. Su flujo de chakra era tan lento y controlado que los estudiantes a su lado ni siquiera levantaron la vista. Las venas abultadas de sus sienes estaban ahora ocultas por su cabello, así que no mostró ninguna señal mientras sus ojos cerrados examinaban los papeles de los candidatos cercanos. Si iba a hacer trampa, como parecía requerir este examen, estaba decidida a que no la descubrieran. Al encontrar a uno que parecía haber completado la mayor parte del examen, empezó a memorizar sus respuestas. Todo marchaba según lo previsto. Esperaba que, al empezar a asignar asientos, pudiera sentarse cerca de Naruto-kun, pero, claro, las asignaciones aleatorias se modificarían para separar a los compañeros. Por mucho que deseara poder ayudar a sus amigos, confiaba en que encontrarían la manera de tener éxito. Shino asintió levemente al ver el regreso de su espía. Era una subespecie de Kika y especialmente criada, con ojos compuestos extremadamente desarrollados para facilitar las misiones de reconocimiento. Desafortunadamente, su cerebro no estaba tan desarrollado. Aunque podía comunicarse con él fácilmente usando una de sus reinas afinadas, sus habilidades conversacionales estaban tan subdesarrolladas como las de su compañero al contemplar un ramen caliente. Además, la memoria del insecto volador solo le permitía memorizar una sola respuesta a la vez. Aunque tedioso de usar, era efectivo. Solo esperaba que sus compañeros también encontraran maneras de tener éxito. Un solo 0 impediría que todo el equipo progresara. Naruto sudaba mientras revisaba las demás preguntas del examen. Ninguna parecía particularmente fácil. Creía que podría resolver la mayoría con tiempo ilimitado o acceso a los libros adecuados, pero no tenía ninguna de las dos cosas en ese momento. ¿Por qué es tan difícil este examen?, se preguntó, apretando los dientes con frustración. No creo que nadie en mi clase, excepto quizás Sakura, pudiera responderlos todos a tiempo. ¿Por qué nos dejaron hacer este examen? No vamos a ganar experiencia si suspendemos en la primera hora. Eso lo hizo reflexionar, y el rostro de Naruto se quedó en blanco mientras reflexionaba. Kurenai-sensei no los pondría en esta situación si fuera imposible, así que tenía que haber una solución. Repasó las reglas. Cómo se otorgaban los puntos y cómo se deducían si te pillaban haciendo trampa. Qué indulgente era.
Iruka-sensei te echaría del aula si te pillaba haciendo trampa en uno de sus exámenes. Naruto entrecerró los ojos. ¿Por qué esta prueba es tan difícil, pero más fácil en ese aspecto? Es casi como si quisieran animarme, soy un idiota. Este es un examen de rango shinobi. ¿Quieren ver qué tan astutos podemos ser? Justo en ese momento, uno de los supervisores gritó un número, haciendo que Naruto se sobresaltara. Número 52, suspendes, dijo con tono aburrido. 17:43, puedes seguir a tu compañero al pasillo. Naruto miró al Chunin mientras el furioso Genin salía de la sala. El brillo depredador en los ojos del shinobi mayor tenía un toque de triunfo, pero no de ira ni indignación. Sus sospechas eran correctas. Los supervisores Chunin eran sus verdaderos oponentes. A medida que eliminaban a más equipos, Naruto sudaba más. Necesitaba encontrar las respuestas, pero no se desviaba de su examen. Esos supervisores no se andaban con rodeos. No fue hasta que uno de los shinobi con marcador Suna y mucha pintura facial pidió permiso para retirarse que le vino la inspiración. Menos de un minuto después, Naruto tenía un plan básico. Solo deseaba tener a Shino a mano para buscarle defectos, que es, 23. Dijo el supervisor de aspecto joven en su fila cuando Naruto levantó la mano. Yo también necesito ir al baño, balbuceó Naruto. Hizo una mueca y se agarró el estómago. Creo que bebí leche en mal estado, añadió. El supervisor no reaccionó, salvo ponerse de pie con suavidad y hacerle un gesto a Naruto para que lo siguiera. Naruto, sabiamente, mantuvo la mirada baja la mayor parte del tiempo, pero por el rabillo del ojo vio a Sakura levantar la vista, con los ojos abiertos de sorpresa, al pasar. En voz baja, el supervisor le indicó que bajara las escaleras al segundo piso antes de continuar por el pasillo. Naruto supuso que querían asegurarse de que él y el ninja de Suna no entrarán en contacto. Le parecía bien. Si estaba con Sabaku no Gaara, al menos era peligroso por poder. Pero para consternación de Naruto, el supervisor lo siguió al baño, parándose junto a los lavabos. Naruto se agarró el estómago de nuevo y se metió en uno de los cubículos. Consciente de que el Chunin podía ver por debajo de las puertas, Naruto se bajó los pantalones y se sentó. También se subió la manga de la chaqueta del brazo izquierdo, dejando la piel del antebrazo al descubierto. Tras una pausa para moldear el chakra con mucho cuidado, tosió con fuerza mientras sus dedos formaban los sellos. Se oyó un fuerte chasquido, al que Naruto inmediatamente sumó la boca sobre el antebrazo y sopló con fuerza. El ruido era ensordecedor en el espacio cerrado mientras la niebla se elevaba por debajo de la puerta del cubículo. En un instante, Naruto se arregló la manga y se subió los pantalones. Tiró de la cadena, abrió la puerta del cubículo y salió hacia los lavabos, justo a tiempo de ver al Chunin alejarse del humo. «Gomen», dijo Naruto mientras se lavaba las manos rápidamente, definitivamente leche en mal estado, pero tengo suerte de que solo fueran gases. Aunque no quería hacer eso en medio del examen. El Chunin no dijo una palabra, pero sus pasos mientras guiaba a Naruto de regreso a la sala de examen fueron un poco más rápidos que antes, como si no quisiera dejar que Naruto se acercara demasiado. Apenas el sonido de sus pasos se desvaneció en el baño, las puertas de los otros cubículos se abrieron de golpe y los tres Naruto, agachados sobre los inodoros, saltaron. Sus rostros se arrugaron en concentración mientras hacían los sellos con las manos y, de repente, fueron reemplazados por un Minoi Iruka, Maito Gai y Yui Kurenai. Los dos falsos Jonin y el falso Chunin salieron del baño rápidamente, con paso decidido. Pero no sin antes lavarse las manos, claro. Por suerte, no había nadie presente que se preguntara qué hacía la maestra del genjutsu en el baño masculino. Moviéndose rápidamente por los tejados de Konoha, los tres clones llegaron a la biblioteca. Solo tenían unos minutos para obtener la información que Naruto necesitaba y entregársela. Por suerte, cada uno solo necesitaba buscar información para 3 o 4 preguntas, y Naruto ya había pensado dónde encontrarla. Así que, mientras el clon de Kurenai abría un libro de cifrados, buscando una coincidencia con la del examen, el clon de Iruka tenía abierto un libro de física y garabateaba ecuaciones para el problema del kunai, y el clon de Gai buscaba los nombres de los Kage fundadores de cada aldea. Trabajando independientemente, los Kage Bunshin encontraron las respuestas, o la mayoría, dentro del tiempo asignado y se reunieron en la entrada de la biblioteca. Pero mientras regresaban al edificio donde se realizaba el examen, se encontraron con el último obstáculo, uno que el Naruto original no pudo resolver con suficiente antelación. Su información sería inútil si no podían entregársela a Naruto antes de que terminara el examen.
Con todos los shinobi extranjeros, el edificio estaba fuertemente custodiado, y salir sin hablar con alguien era mucho más fácil que volver a entrar. Lo más cerca que podían llegar sin un encuentro arriesgado era una azotea que tenía vista a las ventanas laterales de la sala de examen. Usando un protector de frente bien pulido como espejo, intentaron reflejar el sol del mediodía en un ángulo que llamara la atención de Naruto. Usar un código de señales para transmitir su información llevaría mucho tiempo, pero era mejor que nada. El único problema era la determinación del Naruto original de no ser descubierto haciendo trampa. Nunca levantó la vista lo suficiente como para que la luz le llamara la atención. Desgraciadamente, sus esfuerzos no pasaron completamente desapercibidos. No puedo creer lo que dicen ustedes tres, dijo una voz molesta detrás de ellos. A pesar suyo, los tres clones saltaron con culpa y se dieron la vuelta. Un shinobi de Konoha con un paño en la cabeza y una aguja senbona en la comisura de la boca los miraba fijamente. Me pareció un poco extraño oír hablar de equipos tan jóvenes en el examen, pero nunca pensé que encontraría a algunos de ustedes haciendo trampa por sus alumnos. El Hokage se va a llevar una gran decepción. El clon de Kurenai, al darse cuenta de la suposición del hombre, habló sin pensar. No, no, suplicó, antes de darse cuenta de que no se comportaba como su sensei, frío y racional. La idea de meter a Kurenai sensei en problemas con el Hokage evidentemente le había hecho perder el sentido común. El otro shinobi también lo notó. Bueno, ¿quién demonios son ustedes?, preguntó mientras agujas senbon aparecían entre sus dedos curvados. Al no recibir respuesta inmediata de los clones, levantó las manos y les arrojó las agujas a los impostores. Los clones intentaron esquivar los misiles. A menudo, los senbon estaban recubiertos con drogas o venenos para incapacitar al objetivo, pero dado el chakra restante, el primer golpe sería fatal. Pero al agacharse o lanzarse a un lado, los shinobi de Konoha sellaron y los senbon parecieron multiplicarse en el aire. Cada clon fue perforado por una o más agujas y explotó en una nube de humo. Naruto se tensó de repente en su asiento al ver su cerebro inundado de información. Imbécil. Se maldijo a sí mismo, ¿por qué tuvo que interferir con? Espera. ¿Cómo sé qué les pasó a mis clones? No estuve allí. Sus preguntas se interrumpieron al darse cuenta de repente de que ya tenía la información necesaria para el examen. Volvió a la primera pregunta y empezó a escribir las ecuaciones antes de olvidarlas. Tendría tiempo de sobra para pensar en sus clones cuando no estuviera haciendo el examen. El lápiz de Naruto se movía frenéticamente mientras llenaba las casillas asignadas para sus respuestas. A medida que daba soluciones prácticas a las primeras 9 preguntas, el nudo en el estómago comenzó a aflojarse poco a poco. No era perfecto, ni mucho menos, pero al menos había podido demostrar su habilidad en todas ellas, una mejor actuación que la que había tenido en la Academia Ninja de Konoha. Por supuesto, toda su tensión nerviosa regresó rápidamente cuando la voz de Ibiki lo sacó de su ensoñación, casi haciéndole dejar caer su lápiz. Está bien, ladró el hombre de aspecto aterrador, ahora voy a plantear el 10º problema. Naruto no pudo evitar mirar el reloj. Efectivamente, habían pasado 45 minutos desde el comienzo de la prueba. Parecía una eternidad. Ese tal Ibiki debería estar trabajando en la academia. Era perfecto para ese puesto. Sus reflexiones se interrumpieron cuando el extraño shinobi de Suna finalmente regresó del baño, solo para recibir un comentario sarcástico del examinador. Naruto se preguntó si el tipo no consumía suficiente fibra en su dieta. Ciertamente parecía bastante dispéptico al regresar a su asiento. Ahora les explicaré, continuó el hombre de la cicatriz y la gabardina negra. Esta es una regla inútil. Primero, todos van a decidir si quieren resolver este 10º problema o no. Elegir. Preguntó una kunoichi rubia con un itairite de Suna suelto alrededor del cuello, como Hinata. A pesar de su peinado, era la persona de Suna con el aspecto más normal que había visto hasta entonces. Si decides no tomarlo, tus puntos se reducirán a 0, respondió Ibiki con una leve sonrisa. En otras palabras, fracasarás. Tus 2 compañeros fracasarán contigo. Esa declaración, por supuesto, desató un murmullo de comentarios y negaciones entre dientes por parte de los candidatos restantes. Naruto entrecerró los ojos. Esto no podía ser tan fácil. Y aquí está la otra regla, continuó Ibiki, ignorándolos a todos mientras parecía disfrutar del momento. Si decides presentarlo y te equivocas, perderás el privilegio de presentar el examen Chunin para siempre. Como era de esperar, Inuzuka Kiba fue el primero en romper el silencio de asombro. ¿Qué clase de regla tan tonta es esa?, preguntó.
Aquí hay gente que ya se ha presentado al examen Chunin. Por supuesto, la furia indignada del chico no se vio acentuada por el pequeño perro blanco en su cabeza, que acentuó su declaración con 2 ladridos agudos. Ibiki se rió, un sonido que pareció provocarle escalofríos en la espalda a Naruto, que se acumularon en la boca del estómago. Tuviste mala suerte, dijo. Este año, yo soy la regla. Por eso te doy la opción de renunciar. Quienes no se sientan seguros pueden optar por no presentarlo y presentar el examen el año que viene, o el siguiente. Volvió a reír entre dientes, y Naruto sintió que se le apretaba la mandíbula. Comencemos, dijo Ibiki. Quienes no vayan a responder la 10ª pregunta, que levanten la mano. Después de confirmar sus números, los invitaremos a retirarse. Tras un largo momento, la primera mano se levantó desde un asiento cerca de Naruto. Un genin de Konoha de aspecto mayor, con perilla y rostro demacrado, se levantó. Me doy por vencido. Dijo con expresión de dolor. No lo aguanto. El hombre se disculpó con sus compañeros mientras también les anunciaban sus números, pero al que Naruto podía ver no pareció importarle mucho. Al girarse para verlos salir, vio a Hinata. Parecía haberse encogido en su asiento y su rostro estaba muy pálido. Intentó sonreírle alentadoramente, pero sus ojos parecían frenéticos de preocupación. Eso desconcertó a Naruto al darse la vuelta. Hinata no parecía estar tan preocupada por su rango, sino por hacerse más fuerte para que su padre la apreciara, el muy cabrón, así que ¿por qué? Entonces lo comprendió. Su sueño era convertirse en Hokage, no el de ella. Ella estaba preocupada por él. Naruto frunció el ceño mientras reflexionaba sobre esto. Esa primera rendición pareció abrir las puertas, pues otros alzaron la mano. Tras ser llamados, cada equipo salió en silencio de la sala. Algunos parecían aliviados, otros enfadados, pero para Naruto, los peores eran los que salían en silencio, con rostros impasibles. Se preguntó si seguirían siendo shinobi por mucho tiempo. Dudaba que esos equipos se mantuvieran intactos para el siguiente examen Chunin. ¿Qué tan malo sería suspender el examen porque uno de tus compañeros perdió el valor? ¿O elegir que el equipo suspendiera para no arriesgarse personalmente a ser excluidos para siempre de Chunin? Los ojos de Naruto se entrecerraron al fijarse en el examinador jefe. Estaba jugando con ellos, de una forma enfermiza. El hombre tenía una leve sonrisa en la comisura de los labios. Ver eso y recordar la evidente angustia de Hinata hizo que algo dentro de él se quebrara. De una forma enfermiza, era gratificante tener a alguien más preocupado por sus ambiciones que por las suyas, pero ella merecía algo mucho mejor que ser atormentada por ello. No podía hablar con ella, y las señales con las manos no eran prácticas para esto, así que tendría que hacerlo indirectamente. Naruto saltó a su escritorio, con cuidado de no pisar su examen. Señaló acusadoramente a Ibiki y gritó: «Esto es pura basura». La sala de reconocimiento quedó en completo silencio. La mano de Hinata temblaba, a punto de levantarse, cuando resonó la voz de Naruto-kun. Había estado enfrascada en un intenso debate interno en el poco tiempo transcurrido desde que se explicaron los términos de la 10ª pregunta. No quería ver el fin de las ambiciones de Naruto en esa clase sofocante. Sería devastador si se viera limitado para siempre a ser un genin, y ella no quería que algo así sucediera jamás. Por un momento, se preguntó si todo este examen había sido una trampa para engañar a Naruto y que destruyera sus sueños. Antes, nunca habría imaginado que la gente pudiera ser tan cruel, pero cuanto más tiempo pasaba con Naruto, más veía cómo lo trataban. Había adultos en Konoha que no dudarían en hacer algo tan cruel para vengarse de lo que consideraban el Kyuubi no Kitsune. No estaba segura de si Naruto veía la trampa que le tendían o no, dependería de ella salvarlo de sí mismo. Le lanzó una rápida mirada a Shino, pero él parecía imperturbable ante la situación. No es que mostrara emoción alguna cuando lo pillaban desprevenido. Su mano temblaba de nerviosismo cuando la acusación gritada de Naruto la hizo quedarse rígida en el asiento. Número 23, ¿cuál es su problema?, preguntó el examinador con tono aburrido. Incluso si te dieran la autoridad para hacer tal regla, gruñó Naruto, ¿crees que los Kage de otra aldea cooperarían y no permitirían que sus propios genin volvieran a realizar pruebas? Pareces muy seguro de eso, dijo Ibiki. ¿Estás dispuesto a apostar tu futuro por eso? Esta decisión te marcará el resto de tu vida. Naruto apretó los puños y se enderezó aún más. A Hinata se le cortó la respiración. Apuesto mi vida cada vez que voy a una misión y nunca me rindo. Es mi forma de ser ninja.
Y aunque me dejaran vetarme para siempre, me haría más fuerte y seré el primer genin en convertirse en Hokage, y luego te despediré por inventar reglas estúpidas. Con eso, Hinata se relajó un poco, porque era cierto. Naruto no permitiría que le impidieran alcanzar sus ambiciones. Se equivocó al dudar de él, ni siquiera por un segundo. Se preguntaba si debería subirse también a su escritorio para mostrarle su apoyo cuando el examinador habló por fin. Veremos si tu apuesta sale bien, 23. Ahora levántate de ese escritorio antes de que te descalifique inmediatamente por insubordinación. Naruto saltó de nuevo a su silla, pero Hinata aún podía sentir débilmente las oleadas de intenciones asesinas que venían de su compañero de equipo. Para el resto, esta es su última oportunidad de irse antes de que su destino esté sellado, anunció el examinador con la cicatriz en la cara con una voz profunda que revolvió las entrañas de Hinata. Se concentró en la punzada de ira que emanaba de su amigo. Lo superaría con él, o no lo haría. Como compañera de equipo, amiga o incluso la Chunin que custodiaba la puerta de su oficina, a donde él la llevara, ella la seguiría, cubriéndole las espaldas. Ibiki-san esperó, observando la habitación. Pero Hinata no creía que nadie más se marchara tras las palabras de Naruto. Y ella tenía razón. Para el primer examen, todos aquí, aprueban. Naruto miró fijamente al examinador, preguntándose si lo había escuchado correctamente. Sakura, sorprendentemente, fue la primera en preguntar lo que todos estaban pensando. Espera, ¿qué significa eso? ¿Ya pasamos? ¿Y la 10ª pregunta? Eso condujo a una de las cosas más aterradoras que Naruto había visto jamás, incluso peor que Gai y Lee cantando karaoke de Igotiu, Babe. En la celebración de Lee. Morino y Ibiki se reía. Ni siquiera una risa sarcástica. Una carcajada a carcajadas, con la boca abierta. Para empezar, no existía tal cosa, explicó con una amplia sonrisa que hizo que Naruto quisiera agarrar un kunai, o puedes llamar a la decisión que tomaste la verdadera 10ª pregunta. ¿Y cuáles fueron esos 9 problemas anteriores? Preguntó la Kunoichi de Suna con tono molesto. Fue un desperdicio. No, no lo fue, discrepó Ibiki. Esos problemas cumplieron su propósito. Poner a prueba la capacidad de recopilación de información de cada individuo, mientras Ibiki explicaba cómo las pruebas en grupo solo aumentaban la tensión, ya que no querían decepcionar a sus equipos. Esto reforzaba la opinión de Naruto de que el hombre era un sádico nato, y que sus suposiciones sobre la prueba habían sido correctas. Al menos eso era algo gratificante. No fue hasta que el examinador le quitó la tela que le cubría la cabeza que Naruto se distrajo de sus cavilaciones. Tenía una tela similar para ocultar su brillante color de pelo, pero la de Ibiki tenía un propósito muy distinto. A veces, la información puede ser más valiosa que la vida, tanto en misiones como en el campo de batalla, dijo mientras todos observaban los cortes y las enormes cicatrices queloides que cubrían la parte superior de su cabeza, sin dejar rastro alguno en el cuero cabelludo destrozado. La información se paga con la vida de las personas. Si te detectan recopilando información, el enemigo puede justificarla, haciéndola mucho menos útil. Incluso podrían usar lo que aprendiste para atraer a tu equipo a una trampa, continuó Ibiki mientras se ataba la tela a la cabeza. Eso puede ser un desastre para tu equipo y tu aldea. Así que eliminamos a quienes no pudieron recopilar información sin ser atrapados. ¿Pero qué pasa con esa última pregunta? Preguntó la Kunoichi de Suna, aunque esta vez en una voz mucho más baja. Esa pregunta era el punto principal de este examen, respondió Ibiki, extendiendo los brazos dramáticamente. Se te presentó una situación de vida o muerte, con la opción de responder a la pregunta o no, míralo de esta manera. Eres un Chunin y tu misión es capturar un documento secreto, pero desconoces a los oponentes, su número y sus capacidades. Puede que el enemigo te haya tendido trampas de antemano. Ahora bien, ¿aceptarás esta misión o no? Solo porque tu vida y la de tus compañeros puedan estar en peligro, ¿eres capaz de evitar misiones peligrosas? La respuesta es no. Naruto frunció el ceño, intentando conciliar esto con lo que Kurenai-sensei le había estado diciendo. Había sido extremadamente cautelosa con todas las situaciones en las que parecía meterse el equipo 8, pero no había rechazado la misión de patrulla fronteriza, ¿verdad? Y Kurenai-sensei había coincidido en que Hinata tenía razón al liderarlos contra los secuestradores. Quizás se trataba menos de evitar misiones peligrosas que de planificar con antelación y trabajar para minimizar esos peligros. Hay misiones que conllevan grandes riesgos, continuó Ibiki, pero que no se pueden evitar. Eso es lo que buscamos en un Chunin, o líder de escuadrón.
Aquellos que no pueden arriesgar su vida en una situación crítica, aquellos que se rinden cuando se les da la oportunidad porque hay un año que viene, y se dejan llevar por un futuro incierto, son necios sin determinación que no tienen derecho a convertirse en Chunin. Estás aquí porque respondiste correctamente a la 10ª pregunta, y puedes lidiar con las dificultades que enfrentarás. Naruto parpadeó y tragó saliva. La primera parte del examen Chunin ha terminado, anunció Ibiki. Te deseo suerte, concluyó con una voz que a Naruto le sonó extrañamente sincera. Por supuesto, esta conmovedora escena se vio completamente interrumpida cuando un objeto oscuro explotó a través de las ventanas laterales, provocando una lluvia de cristales que rozó por poco al examinador jefe. 2 kunais fueron lanzados al techo, sujetando las esquinas del bulto de tela oscura que se desplegaba. Cuando la tela terminó de desplegarse tras la figura que se incorporaba tras aterrizar, anunció. Segundo examinador, Mitarashi Anko está aquí en kanjis de 60 centímetros de altura. Decir que la mujer vestía de forma extraña, incluso para los estándares de los shinobi de Konoha, era quedarse muy corto. Llevaba un traje ajustado de malla metálica que le llegaba bastante por encima de las rodillas, además de espinilleras sobre las sandalias, una minifalda muy corta y una gabardina color canela hasta la rodilla. Atención, no hay tiempo para la alegría. Anunció. Soy la segunda examinadora, Mitarashi Anko. Como si no supieran leer. Vamos al próximo examen. Rugió levantando el puño. Síganme. El silencio mientras todos los genin la miraban era ensordecedor. No creo que te entiendan, dijo Ibiki en voz baja mientras salía de detrás de la tela que colgaba. No respondió, solo frunció el ceño a los candidatos restantes. Ibiki, dijo con la comisura de la boca, ¿por qué dejaste pasar a tantos? El primer examen debió ser demasiado blando. Concluyó con una mirada fulminante. Parece que hay muchos buenos estudiantes esta vez, dijo Ibiki diplomáticamente, y Naruto tuvo la impresión de que se conocían antes de los exámenes. Bueno, dijo. Voy a tener que hacer que más de la mitad de los equipos suspendan en el próximo examen. Me estoy emocionando. Naruto tragó saliva. De hecho, era incluso más rara que Ibiki. Te explicaré los detalles mañana, anunció Anko. Iremos a otro lugar, así que pregúntale a tu Jounin Sensei sobre el punto de encuentro y la hora. Eso es todo. Retírate. Varios Jounin Sensei de Konoha ocupaban una sala de estar vacía en la torre del Hokage. El espacio solía ser una sala de emergencias cuando se convocaba una reunión completa de Anbu, algo que casi nunca ocurría. Pero los asientos eran cómodos, había un cenicero para Asuma, y charlar entre ellos les daba a los Jonin algo que hacer mientras sus estudiantes eran examinados. El hecho de que el Hokage siempre reservara la habitación para ellos, y que estuviera lejos del edificio de exámenes, seguramente era solo una coincidencia. A pesar de sus intenciones, Yui Kurenai se sintió nerviosa mientras estaba sentada allí, pensando en cómo le iría a su equipo, especialmente bajo el mando de un genio sádico como Morino Ibiki. Había conocido a Ibiki tras el informe que recibió tras el desastre que cobró la vida de su sensei y sus compañeros. Fue más tarde cuando comprendió la importancia de tener a un hombre con su talento al mando, pero para entonces, pudo analizar las circunstancias con la suficiente objetividad como para comprenderlo. Cuando todos los miembros del equipo, menos uno, eran aniquilados, era natural que surgieran sospechas. ¿Los había traicionado? ¿Era una infiltrada disfrazada? Había llegado a un acuerdo con los atacantes para que le perdonaran la vida. Ibiki escuchó una vez su descripción fragmentaria e inconexa de lo sucedido. Le hizo algunas preguntas y luego la envió al hospital para que le curaran las heridas. La había visitado allí varias veces para comprobar los detalles de su historia, pero su rostro no había revelado ningún signo de incredulidad, ni ninguna otra emoción. No fue hasta más de un mes después, cuando tuvo tiempo de reflexionar sobre lo sucedido y salió a buscarlo, que descubrió que era el jefe de la unidad de tortura e interrogatorio de la AMBU. Comprender que había estado bajo sospecha al regresar fue abrumador, pero no le impidió compartir sus propios pensamientos. La miró fijamente un buen rato después de que ella terminara. Sus ojos se posaron en los sellos pintados en las paredes y ella se dio cuenta de que, con la puerta cerrada, su oficina era uno de los pocos lugares en Konoha que garantizaba privacidad absoluta. Fue entonces cuando coincidió con ella en que las circunstancias del ataque no cuadraban. Se había empleado demasiada fuerza para lograr un objetivo demasiado pequeño. Había algo más en juego, eso estaba claro. También le advirtió que mantuviera la cabeza baja y guardara silencio hasta tener pruebas irrefutables de sus acusaciones, para evitar que la obligaran a unirse a su equipo en el más allá.
A Kurenai se le revolvió el estómago al salir de aquella reunión, que Morino y Vicky había registrado como el informe final de la misión abortada No 2579-B. Era gratificante que la hubiera tomado en serio. Demasiados idiotas sexistas ignorarían las palabras de la joven Kunoichi, independientemente de su inteligencia. Era un alivio que un profesional como él estuviera de acuerdo en que algo pasaba allí. No solo sufría delirios paranoicos provocados por su dolor. Pero, al mismo tiempo, sus observaciones la habían dejado helada. Quienquiera que los hubiera organizado tenía acceso a recursos e información a un nivel que resultaba francamente aterrador cuando se detenía a considerar las implicaciones. Y este desconocido no había mostrado ningún reparo en derramar sangre para lograr su objetivo. Su futura supervivencia dependía en gran medida de su discreción. Nunca se había sentido tan sola al regresar a casa de su familia. Por suerte, estaban fuera de la ciudad visitando a uno de los proveedores de su padre en el país del viento cuando regresó a Konoha. Al menos pudo ahorrarle a su madre la preocupación de que su única hija estuviera en el hospital. Pero cualquier error que cometiera si intentaba investigar también podría costarles la vida, así que decidió esperar a su regreso para hablar con ambos. Una semana después, llegó un pergamino que detallaba el incendio que cobró la vida de sus padres. En ese momento, Kurenai comprendió lo que significaba estar completamente sola. Kurenai negó con la cabeza, como para despejarla de recuerdos indeseados, y miró el reloj. El examen ya debería haber terminado. Miró a los demás sentados. Kakashi leía uno de sus libritos naranjas, Gai hacía flexiones con un solo brazo en el suelo, y Asuma fumaba e intentaba convencer a Gai de participar en una elaborada quiniela sobre los resultados del examen. La puerta de la sala de espera temporal se abrió y todos levantaron la vista. Sin embargo, en lugar de Ibiki con los resultados de la prueba, vieron a dos de los Jonin especiales más jóvenes, Heiko Ayate y Shirano y Genma. Este último se detuvo al entrar en la sala y, por alguna extraña razón, se echó a reír. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Asuma en un tono ligeramente beligerante. Ayate negó con la cabeza y le dio un codazo a Genma. Disculpen, pero tenemos que preguntar. ¿Han salido de la sala desde que empezó el examen? Los cuatro Jonin negaron con la cabeza. Ayate suspiró. Eso pensé, dijo. Para entonces, Genma había dominado su diversión y ladeó la cabeza, observándolos. A Kurenai le pareció que su atención estaba centrada en ella y Gai. Al menos los enjes se parecían bastante, dijo después de un momento. Disculpe. Preguntó Kurenai entrecerrando los ojos. Genma miró a Ayate, quien suspiró y asintió. Esta tarde me asignaron patrullar cerca del edificio de exámenes, explicó Genma. Atrapé a 3 personas en una azotea intentando hacer señales a alguien en la sala de exámenes. Parecían ser tú y Gai-san, junto con Umino y Iruka, uno de los Chunin que enseñan en la academia, pero cuando los confronté no se portaron bien. Genma negó con la cabeza en ese momento. Les di senbon envenenados, pero simplemente explotaron, ahora estoy bastante seguro de que eran clones de sombra. Los detuve, pero aún nos preguntamos quién lo hizo. Kurenai negó con la cabeza. Solo conocía a un usuario de clones que los elegiría a ella, a Gai y a Iruka como modelos. ¿Pero en qué demonios estaba pensando? Kakashi levantó la vista de su libro. Ya que el primer examen ya terminó, y Vicky-san usó el dilema del prisionero, la prueba imposible o algo aún más retorcido y perverso con nuestros estudiantes. Ayate pareció desconcertado por la pregunta, pero aún así respondió al ninja copiador. Creo que optó por la segunda opción, con 2 de sus cómplices entre los examinados para copiarlos. En ese momento, el rostro de Kakashi se contrajo bajo su omnipresente máscara. No fue hasta que Kurenai notó la inclinación de su ojo visible que se dio cuenta de que sonreía. ¿Te han engañado, Genma-san? ¿Qué quieres decir?, preguntó Kurenai bruscamente. ¿Alguno de ustedes usa regularmente Kage Bunshin no Jutsu?, preguntó Kakashi. Todos menearon la cabeza. Kakashi se encogió de hombros. No me sorprende. Se necesita mucho chakra para invocar un clon que desaparece al primer golpe. Muchos agotan mis reservas, así que solo es útil en ciertas situaciones. Una de las razones por las que consume tanto chakra es porque se moldea suficiente chakra para que tenga presencia física, sin un material que le dé masa, como con el Mizu Bunshin. Otra razón es porque el usuario crea una leve impresión de su consciencia en el Bunshin, lo que le permite pensar con cierta independencia. Kurenai recordó haber trabajado con Shino en la reparación del techo y haber mantenido una conversación con uno de los clones de Naruto, pensando que era el original.
¿El grado de independencia mental depende de la cantidad de chakra utilizada para crear el clon? Preguntó con curiosidad. Era extraño, una vez que Kakashi hablaba sobre los detalles técnicos de un jutsu avanzado, cómo su imagen de Bobo parecía desvanecerse por un tiempo. Hasta cierto punto, asintió Kakashi. Un efecto secundario del proceso de impresión es este. Cuando un clon se disipa, el conocimiento y los recuerdos adquiridos por esta conciencia secundaria regresan a la original. Entonces, lo que estás diciendo, interrumpió Asuma, aplastando su cigarrillo, es que el usuario de Jutsu sabrá todo lo que sabe el clon. Así es, dijo Kakashi. Recuerdo la noche que acordamos las asignaciones del equipo. Iruka dijo algo sobre que Uzumaki Naruto dominaba el Kage Bunshin no Jutsu. Kurenai frunció el ceño. Sí, y probablemente esos eran sus clones. Pero por cómo describiste la estrategia de Ibiki, creo que la llamaste la prueba imposible, y su uso de cómplices, ¿se suponía que los estudiantes debían hacer trampa para aprobar? Kakashi se encogió de hombros, pero Hayate asintió levemente. Parece que Naruto tuvo tiempo suficiente esa noche para aprender una técnica de nivel Jounin, dijo Kakashi con una sonrisa burlona bajo la máscara, pero no para leer toda la letra pequeña. De lo contrario, sus clones no se habrían esforzado tanto en avisarle, podrían haberse dispersado para darle la información que habían recopilado. Espera. Gritó Genma, con el omnipresente Senbon deslizándose por la comisura de su boca. Eso significa que cuando desbarataste a sus clones, los ayudaste a cumplir su misión, dijo Kakashi con tono ligero. Estoy seguro de que Kurenai-sama agradece que hayas ayudado a su genin, quizás deberías invitarla a salir. Kurenai fulminó con la mirada al infame ninja imitador. ¿De verdad crees que tienes suficientes trampas protegiendo tu colección de literatura, Kakashi? Kakashi palideció por un momento, pero luego asintió. Si contratara a mi equipo para una misión de rango C para quemarlos a todos, sería dinero bien gastado, respondió. ¿De verdad quieres apostar todos tus libritos naranjas contra la astucia del bromista más famoso que jamás se haya graduado de la academia? Debo advertirte que ha estado ahorrando. Incluso me engañó una vez con un genjutsu. Kakashi tragó saliva visiblemente y sacudió lentamente la cabeza. Asuma grunó. Peleas sucio, dijo con aprobación. Kurenai simplemente le sonrió. En ese momento, Genma se golpeaba la cabeza contra la pared, mientras Hayate intentaba consolarlo. Gai terminó sus flexiones, pero parecía que aún tenía mucha energía nerviosa. Se puso de pie de un salto y empezó a sermonear a Kakashi sobre cómo nunca debía intentar ser genial y moderno con Kurenai-san, una sensei que tan claramente entendía el poder de la juventud, sin darse cuenta de que Kakashi tenía la nariz otra vez hundida en el libro que sostenía protectoramente entre sus manos. Todo el ruido empezaba a causarle dolor de cabeza a Kurenai, así que se levantó y caminó hacia la puerta. Al extender la mano para abrirla, ésta se apartó sola. Ibiki estaba en el umbral, con el rostro impasible, pero sus ojos oscuros brillaban mientras ella retrocedía para dejarle entrar. ¿Ese mocoso Uzumaki es uno de los tuyos? Preguntó sin saludar. Kurenai simplemente arqueó una ceja. Sus palabras delataban más emoción de la que solía mostrar. Sí. Sí, lo es. ¿Y qué? Eso pensé, dijo mientras le entregaba los resultados. Tienes tus huellas por todas partes, por así decirlo. Obtuvo una de las puntuaciones más altas sin que nadie lo viera haciendo trampa. Mis asistentes todavía intentan averiguar cómo lo hizo. ¿Tuvo ayuda involuntaria?, respondió Kurenai distraídamente mientras repasaba el resumen de puntuaciones. Sonrió levemente. Todos sus genin lo habían hecho bien, excepcionalmente bien, de hecho. Miró a Ibiki, quien lo miraba con el ceño fruncido. Lo acabamos de descubrir. Puedes preguntarle a Genma. ¿Qué más pasó? Ibiki suspiró. La última pregunta fue una prueba de intuición, para ver si podían comprometerse en una situación de mucho estrés. Les dije que si decidían responder la última pregunta y fallaban, no podrían volver a presentar el examen. Kurenai frunció el ceño. Eso debió haber sido bien recibido. Bueno, funcionó. Todos los cobardes se estaban yendo como ratas de un barco que se hunde, cuando tu genin salta a su escritorio y empieza a gritarme, continuó Ibiki, frunciendo el ceño. Me dice que no tengo autoridad para declarar semejante norma, y que si la tuviera, sería el primer genin en convertirse en Hokage y entonces me despediría. ¿Despedirte?, preguntó Kurenai, quedándose completamente quieta. Cuando Asuma le dio un codazo en el hombro, ella le entregó los resultados del examen, aún con un férreo control. Sí, confirmó Ibiki con sarcasmo. Creo que las palabras exactas fueron:
Te voy a despedir por inventar reglas estúpidas. Ya veo, dijo Kurenai mientras se dirigía con cuidado a la puerta. Hablaré con él inmediatamente sobre su idioma, prometió mientras salía al pasillo. Si alguien en la habitación escuchó el sonido de una risa femenina apagada que se alejaba por el pasillo, decidió no decir nada al respecto. Para su crédito, Naruto incluso se sonrojó en casa de Moritake esa noche cuando Kurenai lo cuestionó por sus palabras hacia Morino y Vicky. Era evidente que se había sobreexcitado al confrontar al Jonin especial, así que finalmente lo dejó pasar. En general, estaba de demasiado buen humor como para dejar que algo insignificante lo arruinara. Sus 3 genin habían quedado cerca de los primeros del grupo, incluso contando solo a los que habían aprobado. Aunque nunca lo diría en voz alta, era de esperar que Hinata y Shino obtuvieran buenos resultados, pero Uzumaki Naruto nunca había parecido ser muy dado a la excelencia académica, ni siquiera a la sutileza. Esperaba que Iruka aprovechara la oportunidad para restregarles ese hecho a sus colegas en las narices cuando se publicaran las calificaciones en la academia. El uso de Naruto del Kage Bunshin había sido inspirador, aunque indicara que no era del todo consciente de cómo funcionaban. No es que se abstuviera de mencionarlo cuando le tocó el turno de describir sus tácticas. El rubor que volvió a su rostro compensó con creces la vergüenza que había sufrido en la sala de Jonin. Por otro lado, era gratificante notar que ya había comprendido casi por sí solo ese aspecto del Kage Bunshin. Además, se sentía cautamente optimista respecto al enfrentamiento entre Naruto e Ibiki. Claro que el Jonin se había irritado por cómo, públicamente, Naruto lo había desmentido. Pero en el peor de los casos, solo tendría que lidiar con las bromas de los demás instructores. Estaba segura de que, de entre todos en Konoha, el jefe del escuadrón de tortura e interrogatorios de Anbu era capaz de apreciar lo que le habían hecho a Naruto y respetar al chico por no haberse convertido en una bestia asesina. Incluso sus comentarios de ese mismo día habían estado teñidos de un respeto a regañadientes. Ojalá, llegado el momento, considerara que defender a Naruto de una conspiración sin rostro era lo mejor para Konohagakure. Al terminar de comer, Kurenai no pudo evitar notar que Hinata había estado aún más callada de lo habitual. La chica de ojos claros describió su uso subrepticio del Byakugan con la menor cantidad de palabras posible, con la mirada baja en todo momento. Incluso pareció incómoda cuando Naruto la elogió por ser extra escurridiza. Tras dar instrucciones a sus alumnos sobre cómo llegar al segundo examen, usando un mapa de las zonas de entrenamiento de Konoha, Kurenai sugirió que regresaran temprano a casa para empacar su equipo y descansar lo máximo posible. Pero después de pagar la cuenta, los siguió. «Hinata, ¿podrías quedarte un momento?», le preguntó a la chica Yuga con una voz que era poco más que un susurro. La chica asintió. En cuanto Naruto y Shino se perdieron de vista, Kurenai volvió a hablar. «¿Qué te preocupa?». La joven Kunoichi parecía aún más incómoda, si cabe. Kurenai-sensei, estoy decepcionada de mí misma», dijo en voz baja. Kurenai se abstuvo de hacer comentarios mientras le hacía un gesto a Hinata para que la siguiera. Después de que ambas se sentaran en un banco no muy lejos de la entrada de Moritake, respiró hondo. El trato que Ugayasi le daba a su hija era atroz, y cada vez que tenía que afrontar las consecuencias, le costaba cada vez más contener la ira. «Por favor, explícame por qué estás decepcionada», Hinata pidió con la mayor dulzura posible. «No he oído nada esta noche de lo que no debas estar orgullosa». «Lo siento, sensei», dijo Hinata con tono abatido. «Estuvo mal ocultar mis fracasos. Pero no quería que los demás lo supieran», su voz se apagó. «Que supieran lo cerca que estuve de hacernos fracasar a todos», añadió rápidamente, casi atropellándose. Kurenai frunció el ceño, tratando de darle sentido a las palabras de la chica. Durante la 10ª pregunta, dijo con voz entrecortada. Casi levantó la mano. No soportaba la idea de que Naruto se viera limitado a genin por el resto de su vida. Sé que no es tonto, pero pensé que quizá habían introducido esa regla porque iba a hacer el examen este año. Tanta gente es cruel con él, no soportaba la idea, pero debería haber creído en él. Hinata se encogió de hombros al oír que sus palabras se fragmentaban. Había poca gente en la calle al anochecer para presenciar el colapso nervioso público del heredero Yuga, pero aún así, Kurenai rápidamente conjuró un genjutsu simple para ocultar sus identidades. Lo último que quería era que el padre de la chica supiera de esto. Entonces, se inclinó rígidamente y rodeó con su brazo los delgados hombros de su estudiante. Hinata se quedó completamente inmóvil por un momento, y Kurenai temió haber malinterpretado el estado psicológico de la chica.
Estaba a punto de levantar el brazo cuando Hinata se giró y rodeó a Kurenai con sus brazos con una fuerza sorprendente. La chica temblaba como una hoja, pero el programa de entrenamiento con pesas de Maito Gai tuvo resultados muy notables. Kurenai se tragó el nudo que se le formaba en la garganta. Hacía tiempo que había descartado cualquier plan de establecerse y formar una familia, pero momentos como este la hacían cuestionar esa decisión. Por otras razones, la reacción de Hinata la hizo fruncir el ceño. Se preguntó cuánto tiempo hacía que nadie la consolaba de esa manera. ¿Desde que falleció su madre? Cuando el temblor de Hinata empezó a disminuir y su respiración se normalizó, Kurenai finalmente habló. Hinata, no veo que hayas hecho nada malo. Te preocupabas por tu compañero y buscabas su mejor interés. Cuando quedó claro que evaluó correctamente los riesgos y decidió continuar, lo aceptaste. No tienes nada de qué disculparte, ni conmigo ni con tus compañeros. Hinata soltó a su sensei para mirarla confundida. Kurenai ignoró la extraña punzada que sintió al soltarla también. Pero habría hecho que fracasáramos, protestó Hinata en voz baja. Pero no lo hiciste, le recordó Kurenai. Hinata negó lentamente con la cabeza. Solo porque Naruto-kun me detuvo, protestó. Fue una tontería pensar que la gente se tomaría tantas molestias para que Naruto fracasara, continuó. Kurenai se quedó paralizada un instante mientras sopesaba los riesgos. Fue solo un instante, así que se sorprendió un poco cuando Hinata la miró. ¿Sensei? Preguntó la genin con voz preocupada. Hinata, dijo Kurenai, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hay algo que deberías saber, pero bajo ninguna circunstancia debes hablar de esto con nadie más que conmigo. ¿Quedó claro? Hinata asintió, con los ojos aún más abiertos de lo normal. Kurenai miró a su alrededor. No había nadie cerca, pero rápidamente realizó otro genjutsu para ocultar sus palabras de cualquier oído curioso. Tus sospechas no son del todo infundadas, le dijo a su estudiante después de un momento. Entre Shino, Iruka Sensei y yo, hemos descubierto indicios de que algunas personas están actuando para perjudicar a Naruto e impedir que sea aceptado en la aldea. No creo que puedan cambiar las reglas del examen Chunin para lograrlo, pero soy cautelosa con todo lo que concierne a Naruto. Las siguientes palabras de Hinata desconcertaron por completo a Kurenai. ¿Está involucrado mi padre? Preguntó, con la tensión visible en el temblor de su mandíbula. No lo sé, fue todo lo que Kurenai pudo decir. No había previsto que Hinata hiciera esa conexión tan rápido. El jefe del clan Hyuga tendría la influencia para hacer algunas de las cosas que hemos descubierto, pero eso por sí solo no es prueba. La mirada de Hinata se había quedado inmóvil y parecía clavarse en la de Kurenai mientras hablaba. Me preguntó, después de regresar de la frontera, sobre la pelea con los secuestradores, dijo Hinata. A Kurenai se le cortó la respiración. Si supiera que Naruto había recurrido al chakra del Kyuubi, podría usarlo para, sin embargo, continuó Hinata, estuve inconsciente durante parte de la batalla y no pude responder a sus preguntas. Parecía muy decepcionado. Ahora Kurenai finalmente comprendió por qué la mirada de Hinata pareció desconcertarla por un instante. Su estudiante estaba furiosa. Agradezco mucho tu discreción, Hinata, dijo con serenidad al recordar una conversación entre sus padres que había escuchado un año antes de graduarse de la academia. Acababan de regresar del funeral de uno de los socios comerciales de su padre, Hiroto Yasuri. Él y su hija Natsuki murieron tras ingerir una comida preparada con hongos silvestres que resultó ser altamente venenosa. Se dictaminó que fue un accidente, pero los padres de Kurenai no lo creyeron. La hija tenía 39 años en ese momento, una edad inusual para que una joven antaño atractiva permaneciera soltera. Sin embargo, no fue por falta de pretendientes. Su padre había rechazado a los jóvenes de la aldea que habían pedido permiso para cortejar a su hija, con la esperanza de que llamara la atención de algún noble. Era extremadamente rico, pero el dinero no podía comprar la entrada a la nobleza del país del fuego, así que su única opción era el matrimonio. Por desgracia, su insistencia en que su hija solo podía casarse con alguien de esa clase la había dejado sola hasta que su juventud se desvaneció. Aunque muchos de los que conocían a la familia se sintieron mal por la situación, Natsuki nunca se quejó ni habló del tema, pero ella había preparado la comida que les costó la vida a ella y a su padre. Kurenai parpadeó, preguntándose qué había despertado ese recuerdo. Como shinobi de la hoja, Hinata no era tan limitada como Hiroto Natsuki. Quizás era el recordatorio de que una apariencia mansa y de voz suave podía ocultar profundidades sorprendentes. Era una lección que, estaba segura, Hyuga Yashi aún no había aprendido.
Naruto se aseguró de llegar al área de entrenamiento 44 al menos una hora antes del inicio del segundo examen. De hecho, Shino ya estaba allí, y Hinata llegó aproximadamente a la misma hora. Después de toda la tensión nerviosa del primer examen y de relajarse en la cena de celebración en casa de Moritake, se quedó dormido en cuanto su cabeza tocó la almohada. Ahora, tras dormir mucho más tarde de lo acostumbrado, se sentía listo para conquistar el mundo. Lo cual fue una buena cosa, dado que algunos de los otros examinados lo miraban fijamente cuando llegaron a lo que los carteles anunciaban que era una zona prohibida. Shino caminaba en silencio de un lado a otro, mirando la valla que delimitaba el área de entrenamiento. Naruto nunca había visto a su amigo, inquieto de esa manera. Supuso que la gravedad de la situación finalmente estaba afectando al normalmente imperturbable Aburame. En serio o no, dudaba que Shino apreciara sus comentarios sobre su comportamiento, así que Naruto se paró junto a Hinata y repasó mentalmente el equipo que había empacado. Las instrucciones de Kurenai-sensei indicaban que debían venir preparados como solían estar para una misión. Dado que algunas misiones duraban semanas, eso podía significar mucho. Además, al mirar el mapa de las zonas de entrenamiento de Sensei, el área 44, ubicada en el extremo noroeste de la aldea y que se extendía hasta el País del Fuego, era un círculo de 20 kilómetros de diámetro. Eso sugería que el segundo examen podría durar mucho más que el primero. Así que él, y en menor medida Hinata, habían empacado mucho para esta misión. Las pesas de entrenamiento con chakra en sus muñecas y tobillos siempre podían ajustarse para compensar el peso extra. Aunque esto alteraba ligeramente su equilibrio, se habían adaptado al llegar al área de entrenamiento. Hinata dejó en casa la mochila que solía llevar por Konoha y, en su lugar, llevaba una mochila grande sobre la chaqueta. La mochila de Naruto era un poco grande para su altura, pero estaba bien ajustada y no interfería con sus movimientos. Incluso la había probado usándola durante un combate de entrenamiento con Lee al día siguiente de comprársela al padre de Tenten. La tela que llevaba justo sobre la espalda ocultaba una fina capa de metal entre ella y el forro. Quizá no detuviera un kunai, pero sí podía ralentizarlo. Hoy también llevaba fundas de kunais y bolsas de equipo. Algunos de los otros genin lo miraron con curiosidad al llegar, pero otros parecían pensativos o preocupados. Se preguntó brevemente si creían que tenía información privilegiada sobre la siguiente etapa, pero no era como si no pudieran sacar las mismas conclusiones que su equipo. Frunció el ceño por un momento. Empezaba a sonar como Shikamaru. Lo siguiente que supo fue que estaba tumbado boca arriba, mirando al cielo y llamando a sus compañeros problemáticos. Miró a Hinata. A decir verdad, si se hubiera quedado con Ino, habría sido problemático. No tenía ninguna duda sobre que Kunoichi preferiría tener de apoyo. Volvió a pensar en su antiguo amor por Sakura, y le sorprendió que la ira y la decepción que aún le quedaban se hubieran disipado. Quizás hablar con Lee también le había ayudado. «Oye, Hinata», preguntó en voz baja. Hinata saltó un poco, pero rápidamente se giró hacia él. «¿Crees que nos hemos olvidado de algo?», preguntó. Hinata negó con la cabeza. «Anoche repasé mi lista 3 veces antes de acostarme. La volví a revisar esta mañana». Naruto asintió. «Yo también lo revisé, pero creo que se me olvidó algo». Hinata volvió a negar con la cabeza. «No creo que», él le sonrió. «Cuando me emociono, a veces olvido los detalles». «Tú eres más, ¿cómo lo llamó Kurenai-sensei? ¿Detallista?» Hinata se sonrojó y bajó la mirada. «Lo siento», dijo. «Me preocupa olvidar algo, así que suelo repasarlo todo compulsivamente». Naruto la miró con el ceño fruncido. «Creo que es bueno que lo hagas. Probablemente nos equivocaríamos mucho más si no nos cuidaras». «Shino-kun es muy cuidadoso con», objetó ella, y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «De acuerdo», admitió Naruto con una sonrisa. «Probablemente me habría equivocado mucho más si no me cuidaras». Esta vez, un rubor inconfundible se extendió por su rostro, dándole a Naruto una extraña sensación de satisfacción. Había estado dándole muchas vueltas. Kurenai-sensei no revelaría exactamente qué le pasaba a Hinata, pero sí lo había insinuado. Recordando cómo se sentía cuando Kurenai lo felicitaba por algo, reconociendo que había hecho algo digno de elogio, comenzaba a comprender por qué Hinata parecía tan nerviosa y avergonzada cuando intentaba felicitarla. El problema era que entendía por qué no estaba acostumbrado a los elogios. Pero ¿qué razones podía tener Hyuga Hinata, heredero y miembro de la familia principal de uno de los clanes más prestigiosos de Konoha?
Eso era algo que aún no había descubierto, y a veces se preguntaba si realmente quería saberlo. Pero mientras tanto, podía construir esas elaboradas trampas con palabras, manipulando a Hinata-chan para que aceptara sus palabras al pie de la letra. Era extraño, por supuesto, cómo ella parecía querer creerle, pero aún así no podía, claro, eso solo aumentaba el desafío, ¿no? Y Uzumaki Naruto vivía para los desafíos. Hinata, dijo de repente. ¿Podrías usar tus ojos para observarme? Su compañera se quedó paralizada, con el rostro aún más rojo. ¿En Naruto? Preguntó con voz entrecortada al cabo de un momento. O sea, con tu Byakugan, puedes ver dentro de mi mochila y ver si olvidé algo, explicó. No quiero abrirla y tirarla aquí delante de todos, continuó. No quiero que nadie vea todo lo que llevo. Oh, dijo Hinata al cabo de un momento, mientras su rostro volvía a la normalidad. Supongo que tiene sentido. Sus dedos formaron rápidamente el sello de su habilidad de linaje. Byakugan. Murmuró. Un ligero rubor permaneció en sus mejillas mientras giraba alrededor de Naruto. No veo nada que te hayas perdido, dijo rápidamente, mientras su atención se dirigía por un momento a sus bolsas de armas y fundas de kunais. Se giró rápidamente y su mirada volvió a la normalidad. Curiosamente, sus mejillas volvían a sonrojarse. Parece que tienes muchos shurikens y kunais, dijo en voz baja, dándole la espalda. Aunque solo llevas una caja de barras de racionamiento en la mochila. ¿Y si esto tarda más de una semana? ¿Sigue ahí? Preguntó Naruto sorprendido. Creí que había decidido tirarlo. Pensé que siempre podría comer corteza de árbol si tengo hambre y no encuentro nada más. Sabe mejor. Quizás eso le recordaría lo bien que sabía su comida. Hinata reprimió una risita ante su comentario. Por desgracia, su autocontrol no fue perfecto, pues un bufido impropio de una dama escapó de su nariz. Se quedó paralizada, mortificada, al ver a Naruto estallar de risa. No pretendía ser cruel, pero Uzumaki Naruto no pudo evitarlo. No era raro que alguien hiciera un ruido extraño al contener la risa, pero oírlo de su refinada compañera no tenía precio. Su expresión de horror lo hacía aún más gracioso. Pasaron unos instantes antes de que pudiera enderezarse. Arigato, Hinata-san. Dijo, haciendo una profunda reverencia ante su avergonzada compañera. ¿Naruto? Preguntó ella, su curiosidad pareció superar su vergüenza por el momento. Le dedicó su sonrisa más amplia. Aquí estoy, nervioso por el examen, preguntándome si olvidé algo, y entonces haces algo así para distraerme. Eres genial, Hinata. El rostro de Hinata palideció drásticamente, luego volvió gradualmente a la normalidad, aunque con un ligero tono rosado. Naruto se sintió inmensamente complacido. Había hecho algo bien, aunque no estuviera seguro de qué. Shino terminó de pasearse nervioso antes de que llegaran muchos de los demás examinados y se paró junto a ellos. Dadas las miradas de odio que habían recibido el día anterior, Naruto prefería que todos estuvieran juntos cuando estuvieran rodeados de desconocidos. Eso sin contar lo que sabían sobre Sabaku no Gaara. Claro que esta Mitarashi Anko no aumentaba precisamente su sensación de seguridad. Ni siquiera la notó llegar, lo cual ya era bastante desconcertante. Sus palabras tampoco ayudaron. Aquí es donde se realizará el segundo examen. La 44ª área de entrenamiento, también conocida como el Bosque de la Muerte, explicó con un tono despreocupado, pero inquietante. Algunos de los candidatos murmuraron ante esto. Pronto podrán comprender por qué este lugar se llama el Bosque de la Muerte, continuó con alegría. Pero antes de comenzar el segundo examen, les voy a repartir esto a todos. Dicho esto, sacó un grueso fajo de formularios de aspecto oficial de su gabardina. Estos son formularios de consentimiento. Quienes se presenten al examen deben firmarlos. ¿Por qué? Preguntaron varios examinados. De ahora en adelante, morirá gente, respondió con tono despreocupado. Por lo tanto, necesitamos el consentimiento de la gente antes de continuar. De lo contrario, me harían responsable. Terminó con una risita, pero a nadie más pareció hacerles gracia. Ahora, empezaré a explicar el segundo examen, continuó después de un momento. En resumen, esta será una prueba de supervivencia. Le entregó el fajo de formularios a Hinata, quien tomó uno y se lo entregó a Naruto, quien tomó un par para él y Shino antes de entregarle el resto a Shikamaru. Esta zona, explicó mientras desenrollaba un mapa que había sacado de su gabardina, es una región circular rodeada por 44 puertas cerradas. Además de ríos y bosques, hay una torre en el centro. Está a unos 10 kilómetros de cualquier entrada a la torre.
Dentro de esta zona tendrán que arreglárselas solos mientras luchan por estos pergaminos, explicó, sacando 2 pergaminos sellados de su gabardina mientras volvía a colocar el mapa. Naruto se preguntó brevemente si habría algún jutsu que le permitiera llevar tantas cosas. El pergamino claro mostraba el kanji de cielo, mientras que el oscuro mostraba el símbolo de tierra. 28 equipos aprobaron el primer examen, explicó Anko. La mitad de esos equipos recibirá el pergamino del cielo. La otra mitad, el pergamino de la tierra. Cada equipo recibirá un pergamino. ¿Qué se necesita para pasar?, preguntó Sasuke con tono serio, haciendo que varias personas miraran a su alrededor. Lleva los pergaminos del cielo y la tierra a la torre con tus compañeros de equipo, respondió Anko. En otras palabras, 14 equipos, la mitad de la gente aquí, perderán su pergamino y, por lo tanto, fracasarán, dijo Sakura pensativa. También debe hacerse dentro del plazo, añadió Anko. Este segundo examen tiene un límite de tiempo de 120 horas, o exactamente 5 días. ¿5 días? Preguntó Ino, incrédula. ¿Y qué hay de la comida?, preguntó Chouji horrorizado. Búscalo tú mismo, dijo Anko con desdén. Este bosque es un tesoro de la naturaleza. Debería haber comida de sobra. Naruto presentía que el equipo 10 no había consultado un mapa ni se había dado cuenta de las implicaciones del tamaño del área de entrenamiento hasta ahora. Sin embargo, añadió Kabuto amablemente, hay muchas bestias devoradoras de hombres, insectos venenosos y plantas venenosas. ¡Oh, no!, murmuró Chouji mientras Ino lo regañaba. Esta prueba parece bastante difícil, dijo Lee con una sonrisa que le hizo brillar los dientes. Neji lo miró con desaprobación mientras Tenten suspiraba. Y estamos rodeados de enemigos, añadió Sasuke pensativo. No podremos dormir tranquilos. La gente saldrá herida en el proceso de pelear por los pergaminos, dijo Anko, y aquellos que no puedan lidiar con las dificultades serán revelados. Entonces, ¿podemos rendirnos si eso sucede?, preguntó Shikamaru. Por regla general, no puedes rendirte durante el examen, anunció Anko. Pasarás los 5 días completos en el bosque. Justo como pensaba, dijo Shikamaru con visible disgusto en la voz. Qué problemático. Y hablando de esto, continuó Anko, ignorando al chico Nara, estas son las condiciones que te harán reprobar. Primero, si no llegas a la torre con 3 compañeros y los 2 pergaminos, reprobarás. Segundo, si tu equipo pierde a un miembro, reprobarás automáticamente. Por último, no puedes mirar dentro de los pergaminos hasta que llegues a la torre. ¿Qué pasa si lo hacemos?, preguntó Naruto con curiosidad. Entonces te llevarás una sorpresa, prometió Anko con una sonrisa maliciosa. Si te conviertes en Chunin, manejarás documentos ultra secretos. Es una prueba de tu fiabilidad. Y punto. Intercambiaremos 3 formularios de consentimiento firmados por un pergamino en esa cabaña. Los ojos de Naruto miraron hacia donde ella señalaba y vio que estaba atendido por varios supervisores Chunin, algunos de los cuales reconoció del día anterior. Después de que les asignen una puerta de entrada, continuó Anko, todos empezarán al mismo tiempo. Suspiró con fuerza. Un último consejo. No mueran. Los ojos de Naruto se entrecerraron mientras apretaba los puños. Los supervisores Chunin tardaron unos minutos en colocar una cortina alrededor de la cabaña donde debían entregar los formularios. Esto les dio tiempo de sobra para rellenarlos, y un poco para que Ino y Sakura se desairaran mutuamente. Naruto se estiró para aliviar la tensión de los hombros y vio a Lee calentando. Los 2 chicos intercambiaron un asentimiento. Aunque sus equipos tenían un 50% de posibilidades de competir directamente, dependiendo de cómo se distribuyeran los pergaminos, tampoco olvidarían las palabras de Gai Sensei. Los shinobi de la hoja se mantendrían unidos si la situación se descontrolaba y existía la posibilidad de un daño permanente. Cuando llegó su turno, el equipo 8 se movió silenciosamente tras la cortina. Cuando el Chunin les ofreció un pergamino celestial, Hinata y Shino hicieron un gesto hacia Naruto. Naruto se encogió de hombros y, en silencio, se quitó la mochila, empujando el pergamino hasta el fondo antes de cerrarla y volver a ponérsela. Le conmovió que sus compañeros confiaran en él para llevar el pergamino de su equipo y prometió no decepcionarlos. Después de que todos los equipos terminaron, Anko envió a cada uno con un Chunin para guiarlos a sus puertas asignadas. No tardaron en llegar a la puerta 16 y esperaron a que el Chunin les permitiera entrar. Tras consultar su cronómetro, abrió el candado y se hizo a un lado. En un instante, los 3 cruzaron la puerta y se adentraron en el bosque a toda velocidad.
El primer salto, impulsado por Chakra, los elevó hasta el dosel, dejando de dejar huellas en el suelo. Hinata estaba entre los dos chicos, ligeramente por delante, lo que les permitía una mejor cobertura con sus ojos que todo lo ven. Shino advirtió que había peligro más adelante y a la derecha, así que giraron suavemente a la izquierda. A la señal de Hinata, se detuvieron de golpe sobre una rama gruesa que soportó fácilmente su peso combinado. No hay nadie al alcance de mis ojos, susurró Hinata. Bien, gruñó Naruto. Shino, ¿qué fue eso de ahí atrás? Vi indicios de una gran colonia de sanguijuelas del bosque de Konoha, respondió el Aburame. Supuse que querías evitarlas. Hizo una pausa. No siento a ningún otro equipo cerca, informó. Naruto frunció el ceño. ¿Cómo? Llegué temprano y sembré chinches Kika y hembras en el césped de la zona de reuniones, explicó Shino. Creo que uno o más miembros de cada equipo tienen una ahora mismo. Y como sabes, otros miembros de mis colonias pueden, lo suelen a kilómetros de distancia, terminó Naruto con una sonrisa. Shino, maldito astuto. Felicitó a su compañero. Como equipo de reconocimiento, sería una tontería no aprovechar nuestras fortalezas, dijo Shino mientras se reajustaba las gafas oscuras. Siguiente capítulo. El bosque de la muerte.